Hoy voy a hablar de 15 canales para aprender italiano desde cero hasta llegar a un nivel intermedio en el que ya podamos disfrutar de cualquier tipo de recurso para seguir mejorando e incluso llegar a ese punto ya en el que podemos empezar a comunicarnos pues a través de hablar con nosotros mismos al principio, actividades de intercambios de idiomas, etcétera, y otras actividades que ya comentaré en otro vídeo separado. ¿Sí? Pero además, lo bueno en el caso del italiano es que debido a su similitud con el español, este proceso va a ser más rápido que en otros casos y además bastante pronto vamos a tener acceso a recursos más interesantes como documentales o incluso series que comentaré al final en comparación con el caso del alemán, por ejemplo, que comenté en otro vídeo o incluso el inglés. Así que vamos con los canales. Muy bien, vamos con el primer grupo de canales, que son los tres primeros, que se trata de canales de input comprensible, o mejor dicho, canales en los que los creadores cuentan historias, crean vídeos culturales, juegan a juegos e ideas similares, pero modificando su forma de comunicar para que el mensaje sea comprensible. Sí, a través de imágenes, de gestos, de hablar más despacio, en definitiva, cualquier cosa que nos ayude a la comprensión del mensaje, incluso como principiantes absolutos, en este caso, ¿no? Y antes de comenzar, tengo que decir que el caso del italiano es especial, como decía antes, para nosotros hispanoparlantes, porque es bastante más similar que otros como el alemán o el inglés. Entonces, incluso empezando desde cero, cosas como dibujos animados, que en mi caso es lo que yo hice al principio, ya resultan comprensibles gracias a esa similitud que comentaba. Entonces, yo voy a hablar de estos canales que te ayudan a empezar desde cero absoluto, pero tanto ahora empezando de cero, como decía, como más adelante, cualquier tipo, o sea, hay muchos tipos de recursos que podéis probar, dibujos al principio, documentales un poco más adelante, documentales con mucha parte descriptiva de narrador, que se entienden mejor que en otros idiomas debido a esa similitud, ¿no? Entonces, en este caso se pueden hacer muchas más pruebas, pero vamos con los canales. Número uno, en realidad es una lista de reproducción dentro de un canal, que el canal se llama Ian Academy, pero tiene una lista específicamente de italiano con 32 vídeos, ¿sí? En los que cuenta pequeñas historias, pequeños diálogos, introduciendo las cosas más básicas del idioma en un contexto de, como decía, de una historia, ¿sí? Es decir, de forma natural. Y lo hace muy comprensible para que podáis entender el mensaje, incluso empezando desde cero absoluto, como comentaba. Así que este es perfecto como primer recurso en general, ¿no? Porque veréis que os resultará comprensible y son pequeños diálogos, historias que pueden ser interesantes. Ahora, el número 2 de esta lista se llama Daily Italian with Elena. Y este está en el siguiente nivel, digamos, en comparación con el anterior, y es un canal que me gusta mucho y que recomiendo. Y que tiene, pues básicamente me gustan mucho los vídeos como este de de las historias cortas y estas de historias en italiano lento, porque nuevamente resultan muy comprensibles. em, la similitud del idioma nuevamente ayuda bastante en la comprensión. Son historias interesantes. Y pues un canal con bastantes vídeos, 259, sí. Entonces hay un montón, tiene también blogs en, en la naturaleza o en la vida real, hablando en italiano, pero probablemente al principio estas historias cortas y las historias en italiano lento, que tiene 90 en este momento, como veis, son muy interesantes, tenéis un montón de contenido y os va a ayudar mucho a mejorar vuestra capacidad de comprensión en italiano para tener acceso a recursos ya más interesantes y más complejos, que al final es la idea siempre cuando empezamos a aprender un idioma, ¿no? De llegar hasta ese nivel intermedio que comentaba al principio para ya tener acceso a recursos más interesantes y complejos, lo que nos ayudará a dedicarle más tiempo al idioma porque lo disfrutamos mucho
y comenzar el proceso de empezar a hablar, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, este canal número 2, muy recomendable. Vamos ahora con el número 3, el último de este primer grupo de podcast, perdón, de canales de input comprensible que comentaba, que se llama Podcast Italiano, que en este caso es un poco más avanzado en general que los dos anteriores, pero primero también tiene un par de listas de reproducción con vídeos para principiantes. Y lo segundo, me parece, o sea, es muy interesante porque muchos de los vídeos hablan italiano sobre aprendizaje de idiomas. Es decir, el tema en sí es un tema que nos interesa, pero utiliza el italiano como idioma para explicarlo. Entonces, de esta forma, a la vez puedes seguir mejorando tu italiano y aprender sobre aprendizaje de idiomas, ¿no? Cómo se hace, cómo se aprenden los idiomas. Pues, por ejemplo, como veis, yo en mi caso, que entiendo el 100% el italiano ya, continúo viéndole vídeos como este último, uno de los últimos, que explicaba el problema de entiendo mucho en un idioma, pero lo hablo mal, que es un problema que todos tenemos antes o después cuando aprendemos un idioma, ¿no? Quiero decir que también sirve para aprender sobre aprendizaje de idiomas, lo que lo hace muy interesante desde mi punto de vista. Y el chico del canal sabe bastante de lo que habla, así que lo recomiendo bastante. Y como decía antes, incluso estos vídeos que son un poco más avanzados, gracias a la similitud del italiano y el español, os pueden resultar comprensibles antes que si se tratase de otro idioma más diferente, ¿no? Pero como siempre es una cuestión de ir probando cosas, ¿no? Pues yo os voy dando los canales ordenados, como siempre, ¿no? Para que tengáis una idea más o menos de qué orden seguir. Pero en el caso del italiano es bastante más fluido, digamos, es más flexible que en otros idiomas porque se pueden probar más cosas, incluso fuera de estos canales, como comentaba antes, documentales o los temas que os interesen más, ¿no? Pero estos tres canales me parecen muy interesantes al principio cuando comenzáis con el idioma. Vamos ahora con el segundo grupo de canales. Y en este caso solo tengo un canal en este grupo porque no he encontrado más canales similares a este en el caso del italiano. Y se trata del canal número 4 en total, Like Italian. Y son vídeos como de cómics animados que me parecen muy interesantes y que, como ya he comentado, yo continúo utilizando en el caso del alemán, por ejemplo. ¿Por qué? Me parecen historias interesantes, están bien hechas, son incluso divertidas. A veces em, son diálogos bastante simples como para comprenderlos, pero lo suficientemente complejos para que sean interesantes. No sé si tiene sentido, ¿sí? Y pues bueno, la parte visual que siempre ayuda bastante en la comprensión. En este caso, como ves, tiene un montón de vídeos, 300, más de 300. Entonces me parece un recurso muy interesante que recomiendo encarecidamente y que, como decía, he utilizado mucho en el caso del alemán. Y eso es, pues como siempre, para continuar mejorando nuestra capacidad de comprensión y seguir y poder tener acceso a recursos incluso más complejos e interesantes. Muy bien, vamos ahora con el tercer grupo de canales para aprender italiano. Y en este caso es el grupo más grande, o el grupo que tiene más canales. Y voy a hablar de 8 canales diferentes con vídeos que cuentan historias, ¿sí? Diferentes tipos de historias, y en la mayoría de los casos con el texto también de la historia para que podáis escuchar y leer al mismo tiempo, lo cual os ayuda a mejorar ambas habilidades, ¿sí? Y también, como digo siempre, pues la una ayuda a que el mensaje sea más comprensible. Es decir, el texto ayuda a que el mensaje sea más comprensible cuando la parte oral aislada quizás no lo sería, especialmente cuando estamos empezando, ¿no? Es como una forma de combinar las dos habilidades y hacer que el mensaje sea más comprensible. Mm. Y en este caso, el primer canal y el número 5 en total, Passive Language Learning, pues como decía,
diferentes historias para diferentes niveles y están, como veis, divididas por niveles, pero hay muchas de nivel principiante, son perfectas en este punto. Pues diferentes historias, el maestro de esquí, el gato curioso, sí, con el texto también, como comentaba, y muy interesantes y que os van a ayudar a seguir mejorando. Número 2, Natural Italian. Nuevamente, un canal con historias para seguir aprendiendo italiano, sí. Historias de nivel principiante, nivel intermedio también, pero como decía, gracias a la similitud con el español, yo creo que todo se puede entender en este punto, ¿no? Pero es una cuestión de, como siempre, probar y ver si te resulta comprensible el mensaje general, como digo siempre, no necesitas entender cada palabra, ¿sí? Pero el tener el texto disponible te va a ayudar bastante, como decía antes, ¿no? Y en este caso, pues son historias de misterio, de detectives, que creo que son bastante interesantes y los recomiendo también. Número 3, Learn Italian Through Stories. Nuevamente, un tipo de canal similar, ¿sí? Unas 70 vídeos tenéis ahora, historias, diferentes niveles, como veis, B1, B1, B2, ¿sí? Pero es una cuestión de ir probando, como decía antes, y creo que son historias interesantes y vídeos bastante útiles para seguir mejorando, como decía. Vamos ahora con el número 4, Epic Italian Journey, que es otro canal similar, ¿sí? Como los anteriores. Simplemente quería comentar un pequeño detalle y es que en este canal en concreto, además de tener el texto disponible en italiano, también está en inglés la traducción. A mí personalmente es algo que no me gusta demasiado, que no utilizo porque si ya hablas inglés, vas a entender el mensaje gracias a la traducción en inglés. Entonces, tengo la sensación de que no te está ayudando tanto para el aprendizaje del italiano. Pero, en cualquier caso, las historias son bastante interesantes y siempre, no sé yo, lo que hago cuando esto me pasa en otros canales, lo hacía mucho con alemán, por ejemplo, los vídeos de Easy German, que son de forma rápida, son entrevistas en la calle a la gente hablando de diferentes temas y tienen subtítulos en el idioma objetivo, en este caso alemán, y en inglés. Entonces yo lo que hago es tapar la parte de inglés con la mano y ya está, para no mirar, ¿no? Porque la mente se va sin darse cuenta, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, en cualquier caso, me parecen historias bastante interesantes y personalmente no me gusta demasiado la traducción, o sea, tener la traducción a un idioma que ya hablas, sino simplemente el texto en el idioma que estás intentando aprender y el idioma del audio que estás escuchando, ¿no? Vale, continuamos ahora con el número 5, My Italian Story. Nuevamente, más historias divididas por niveles, como podéis ver, A1, A2, B1, B2. Es una cuestión de ir probando, como siempre. Y simplemente un detalle en este caso es que em, al final de las historias tiene como una parte en la que analiza algunas palabras de vocabulario individualmente. En general, a mí, salvo que sea alguna palabra que realmente quieres saber, que te ayude en la comprensión de la historia, que no entenderías si no, toda esta parte más consciente no me gusta tanto, o sea, no la recomiendo tanto, sí. Pero nuevamente las historias son bastante interesantes y otro canal recomendable. Sí. Número 6, Device Learning. Más historias, sí, mismo tipo de canal. En este caso está dividido entre historias en italiano y en español, pero hay bastantes en italiano, por eso lo recomiendo. Y me parecen historias interesantes también. Pequeño detalle solo que en estos vídeos tienen primero la historia en italiano y al final la misma historia repetida, pero con la traducción en inglés. Em, explico o comento lo mismo que he explicado antes. A mí no me gusta demasiado utilizar la traducción a un idioma que ya hablas para entender el mensaje, ¿no? Pero en cualquier caso, como decía, primero la historia está simplemente en italiano,
así que con los subtítulos en italiano, con el texto en italiano. Así que en esa primera parte me parece muy, muy útil y historias muy interesantes, ¿no? Número 7, Italian Fairy Tales. Otro nuevo canal con historias, en este caso muchísimas historias, ves más de 600 vídeos. Tiene el pequeño problema, el mismo que comentaba antes, de que también normalmente tiene el texto en inglés, la traducción, ¿no? Pero vuelvo a comentar, se puede tapar con la mano o hacer cosas así para no mirarlo, porque yo prefiero o bien escucharlo sin nada o con el texto en el idioma que estás aprendiendo, ¿no? En el idioma del audio, el italiano en este caso. Pero en cualquier caso, un montón de historias, ¿no? Y en general, como os decía, al final de todos los canales también hablaré un poco de qué tipo de canales o qué tipo de vídeos yo empecé a consumir bastante pronto en mi proceso de aprendizaje del italiano. Aparte de todos estos canales que os estaba comentando, pues hablaré de documentales, incluso series al final del vídeo, que como decía al principio del mismo, podéis ir probando porque en el caso del italiano la, la capacidad de comprensión siempre es mayor por la similitud entre los idiomas, ¿no? Pero bueno, la idea es ofreceros un abanico muy grande de vídeos que podáis consumir para seguir mejorando y llegar a ese nivel intermedio que os decía, que os permita ya acceder a cualquier tipo de recurso y comenzar el proceso de comunicación en el idioma. Y el octavo y último canal de este grupo de canales sobre historias con texto es Diario Secreto, que es un canal de historias que son ya un poco más avanzadas. En este caso, están escritas en formato de un diario, ¿no? Pues como historias o anécdotas o vivencias de adolescentes o historias familiares. Pero bueno, bastante interesantes. Hay un montón de vídeos, como podéis ver, más de 600. Em, son tipos de vídeos que yo he utilizado bastante en el caso del alemán también, como decía, y que recomiendo mucho porque ya son un poco más complejos. em, la similitud con el español nuevamente hace que resulten comprensibles en este nivel ya, pero como decía, son un poco más difíciles que los 7 tipos de vídeos anteriores, los 7 canales anteriores que he comentado, pero me da la sensación de que ya son comprensibles en este punto y las historias son un poco más complejas, más interesantes. Muy bien, y vamos ahora con el grupo final de canales para aprender italiano. Y en este caso se trata de canales o de podcasts eh, modificados o adaptados para aprendices del idioma, ¿no? Entonces son ya recursos bastante más parecidos a conversaciones nativas, pero todavía no completamente nativas porque podrían no resultar comprensibles en este punto, ¿no? Pero bueno, en general son, como veréis a continuación, episodios de podcast, temas culturales, entrevistas, etcétera, para seguir disfrutando del idioma, seguir mejorando ya a un nivel un poco superior, pero con esa parte de adaptación de la forma de hablar, de los temas, etcétera, para que el mensaje continúe resultando comprensible. Bien. Y en este caso, pues vamos con el número 1, Learn Italian with Italiano Bello, que como veis, pues son temas culturales, entrevistas con otras personas. Habla sobre el italiano en general, ¿no? Pues por ejemplo, los secretos en políglota, cómo está cambiando la lengua. Italia, un país y sus regiones. O sea, como decía, temas culturales, habla sobre aprendizaje de idiomas, sobre viajes en este caso, entrevistas, muy interesante. Y como decía, un podcast adaptado para que sea más comprensible y bastante recomendable. Número 2, Italiano sí. Otro canal bastante recomendable que tiene también algunos vídeos muy simples para principiantes absolutos,
pero que son solo unos pocos y quizás son, o sea, bueno, demasiado simples a este punto, por supuesto, pero no lo he incluido en los canales del principio, porque en el caso del italiano ni siquiera necesitamos tanta adaptación como en el caso de este vídeo, por ejemplo, de los colores, ¿no? O sea, la similitud con el español hace que no sean necesarios vídeos tan sencillos, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa, tiene bastantes podcasts, como veis. Aquí está el número 42, el último, de unos 20 minutos de duración, o sea, muy interesantes. Están pensados para un nivel intermedio, como veis, y son bastante interesantes, pues hablan de cuestiones culturales, de civilizaciones antiguas, los gestos sardos de Cerdeña, máscaras, no sé, como decía, vídeos culturales sobre Italia, sobre costumbres, etcétera, muy interesantes y creo que adaptados perfectamente para este nivel en el que nos encontramos en este punto. Y finalmente, el canal final voy con el clásico Easy Italian. Digo el clásico porque ya lo recomendé en el caso del alemán, con Easy German. Y aquí, normalmente o sea, los canales de este grupo, que tienen canales en bastantes idiomas, siempre comento lo mismo, que los vídeos, la mayoría de los vídeos en el canal de YouTube son entrevistas en la calle hablando con gente de diferentes temas, ¿no? Y suelen tener después los subtítulos en el idioma objetivo, en este caso italiano, y en inglés. Personalmente, la parte del inglés no me gusta utilizarla porque es en un idioma que ya hablo y no quiero que el mensaje sea comprensible por esa parte, sino quiero que sea comprensible por el idioma que estoy aprendiendo directamente, ¿sí? En mi caso lo utilizo con el alemán. Después, los vídeos en sí, la idea me gusta, pero el pequeño problema que le veo, que con el italiano quizás no sea tan grande, nuevamente, por la similitud que puede hacer que sea más comprensible, es que los entrevistadores, la gente del canal, modifican su forma de hablar para que el mensaje sea más comprensible, pero la gente de la calle normalmente no. Entonces, a veces pueden ser más complicados de entender. Pero bueno, es una cuestión de probar. Pero la razón por la que lo incluyo es porque tiene un podcast fuera de YouTube, aunque algunos, como en el caso del alemán, algunos de los vídeos sí que se pueden encontrar también. Pero bueno, es buscar Easy Italian Podcast, ¿sí? Fuera de YouTube y lo podéis encontrar. Porque ahí sí que es un podcast en el que solo hablan las personas del canal y que sí que modifican un poco su forma de comunicación para que el mensaje sea más comprensible. Pero hablan de temas culturales, de historia, de muchos temas interesantes, comprensibles ya en este punto. Pero como comentaba, incluso los vídeos principales, los vídeos más comunes del canal se puede probar. En este caso, podrían resultar comprensibles gracias a la similitud del italiano y el español, ¿no? Es una cuestión de probar, ¿vale? Y antes de ir con la reflexión final, también me gustaría decir que se me ha olvidado antes que os he comentado estos 15 canales porque me parecen muy interesantes, que os van a ayudar bastante, pero también en los casos en los que se pueda, pues os dejaré en la descripción todos, os dejaré en la descripción todos los enlaces a los canales y también algunas frases que podéis poner en el buscador de YouTube para encontrar todavía más canales, ¿no? Pero tengo la sensación de que en el caso del italiano, o sea, es mucho más flexible para nosotros hispanoparlantes. Podemos encontrar ya más tipos de canales diferentes y ahora voy con la reflexión y lo comento. Muy bien, pues estos han sido los 15 canales para aprender italiano desde cero absoluto hasta llegar a un nivel intermedio en el que ya podemos entender prácticamente cualquier tipo de contenido para seguir mejorando, pudiendo dedicarle más tiempo cada día porque nos resulta muy interesante, o sea, tipos de recursos que ya consumimos incluso en nuestra propia lengua materna, ¿no? Pero quería comentar en el caso del italiano, que ya siguiendo el hilo de lo que he estado comentando durante todo el vídeo, que nos podemos aprovechar del hecho de que sea un idioma similar al español. Entonces, en mi caso, cuando empecé a aprender el italiano, utilicé algunos de estos canales,
dibujos animados desde el principio también, porque ya me resultaban comprensibles gracias a la similitud que decía. Pero a lo que quiero llegar es que, o sea, quiero hablar de que el italiano es bastante más flexible y en mi caso, después del segundo mes o así incluso, o a los 2 meses ya, empecé a ver vídeos de documentales de viajes, que es un tema que me encanta. Documentales de viajes, como decía antes, especialmente los más útiles de viajes, de pintura, de naturaleza, el tipo que os guste, especialmente interesantes los que tienen una parte mayor de narrador, ¿sí? Porque podríamos dividir los documentales entre aquellos que tienen una parte más de narrador, descriptiva, y los que tienen más acción de calle, digamos, ¿no? Entonces, los que tienen más acción de calle, si hay entrevistas con la gente, siempre resultar más difíciles de comprender. Mientras que los más descriptivos, y pensad en este caso los típicos de naturaleza, que hay un narrador que describe la situación, suelen hablar más despacio, de una forma más descriptiva, más calmada. Entonces son perfectos y es un tipo de recurso que recomiendo. Y por último, en el caso del italiano, después del cuarto mes, si no recuerdo mal, ya empecé a ver series en italiano, pero eh, con un pequeño detalle, un pequeño cambio que ahora comento. Y también ahora hablo de tiempo de exposición al idioma para que os podáis hacer una idea, ¿no? Pero la clave aquí es que empecé a ver series, pero no series originales italianas. Entiendo las ganas de hacerlo porque al final nos interesa el idioma, el país y las series, películas nativas son muy, muy interesantes. El problema es que cuando son series originales del país, en este caso italiano, pero lo podemos extrapolar al francés, alemán, portugués, etcétera, normalmente no son tan comprensibles. Mientras que si en lugar de hacer eso, vemos series americanas, por ejemplo, digo americanas porque son las que más hay, ¿no? Pero como ejemplo, series americanas dobladas al italiano son perfectas porque es mucho más comprensible. Y entiendo que el doblaje puede resultar extraño, o para los puristas, o si en tu país no se utiliza mucho el doblaje, puede resultar extraño ver la serie y no escuchar la voz original del actor. Esa parte la entiendo, pero para el aprendizaje del idioma, que es lo que nos ocupa, es increíble porque es mucho más comprensible. O sea, tiene la parte positiva de ver series y películas, que es que son muy interesantes, sin la parte negativa del problema de la comprensión, o un poco menos, ¿no? Porque son voces grabadas en un estudio de una forma más clara y son mucho más comprensibles. Y yo recuerdo, por ejemplo, en italiano, desde este cuarto mes, ver series como de superhéroes como Flash, creo que fue la primera que vi, que son series americanas, pero las vi dobladas al italiano. Entonces me resultaba comprensible por estos detalles que he comentado, porque ya llevaba 4 meses exponiéndome al italiano y, claro, esto hacía, o sea, estaba viendo series. Esto hace que pueda dedicarle horas al día porque es un recurso que me encanta, ¿no? Y con esto quiero llegar a la reflexión final de que, en cuanto a tiempo de exposición, obviamente, cuanto más tiempo le dediques al día, más vas a avanzar, ¿no? Claro, los primeros días, si empiezas de cero absoluto, es siempre más complicado dedicarle más tiempo porque te exige más esfuerzo cerebral, te cuesta más, te cansas antes, ¿no? En el caso del italiano, vuelvo a lo mismo, quizás se puede forzar un poco más porque es más comprensible, ¿no? Que en el caso del alemán, por ejemplo, que comenté en otro vídeo. Pero yo generalmente lo que hago en mi caso personal y recomiendo es ir de forma progresiva, ¿no? Pues si empiezas al principio con un cuarto de hora al día con el italiano, ¿no? O 10 minutos. Nuevamente, con el italiano se puede forzar un poco más. Lo que tú veas, ¿no? Que te resulta agradable, no te cansa demasiado y comprensible, como siempre. Pero luego puedes ir aumentando, pues 20 minutos, media hora, etcétera, ¿no? De esta forma, en mi caso personal, a los 4 meses llegué a ser capaz de entender series, como comentaba, dobladas, muy importante. Y claro, ya en ese punto, pues podía ver 2 episodios al día, de 45 minutos, pues 1 hora y media. Nuevamente, si el mensaje es comprensible, que es lo más importante, ya es una cuestión de tiempo de exposición. Entonces,
llegado a ese punto, pues le podía dedicar mucho más tiempo, mejorar más rápido porque le dedicaba más tiempo, estaba más tiempo expuesto al idioma y me encantaba porque eran recursos muy interesantes, ¿no? Así que nada, muy bien. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que os haya gustado. Y si tenéis algún idioma específico que os gustaría que, del que os gustaría que hiciera este tipo de vídeo, me lo podéis dejar en los comentarios. Y si conocéis algún otro canal que pueda ayudar a otras personas que están aprendiendo italiano y que no he comentado en esta lista, dejadlo en los comentarios también. Y nada, mil gracias nuevamente y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.